Dios bendiga, aleluya. Quiero bendecir cada una de las personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Le damos gracias a cada uno de ustedes que han sido partícipes de lo que Dios ha estado haciendo y estableciendo por medio de este canal que ha sido de bendición. Y estamos con el objetivo de desenmascarar siempre las tinieblas. Pero hoy quiero hablarte de una experiencia muy importante. Todo aquel que vaya a ver este video, les invito a que se suscriba y active la campanita para que así puedan llegarles las notificaciones de cuando estemos transmitiendo en vivo. Así que sin ni más preámbulo, todo aquel que vaya conectando, yo le pido que vaya dándole a me gusta, porque hoy vamos a hablar un tema bien poderoso, una experiencia espiritual bien poderosa que Dios me permitió vivir la experiencia y pude tener contacto con lo que es el reino espiritual, con lo que es el reino de la luz. Pude tener contacto con la gloria, con la plenitud que en el Dios Todopoderoso habita. Ay, Dios mío. Y yo creo que esto te dejará anódito. Creo que esto te dejará impactado, porque cuando se habla de la gloria de Dios, cuando se habla de una revelación que proviene de Dios, la gloria siempre te va a impactar. Lo que viene del Padre siempre te va a agradar. Por lo tanto, hoy quiero ser de bendición para tu vida y quiero que escuche cuando Dios abrió los cielos, y cuando pude ver los cielos abiertos y pude ver los ángeles y esta gran visión. Hoy en día se habla poco de esto, porque hay personas que hoy en día no le piden a Dios de querer vivir encuentro con Él, experiencias con Él, revelaciones con Él. Y por lo tanto, yo fui un joven que siempre nació con una intriga de conocer del mundo espiritual, de conocer del Padre, de conocer de Él, de conocer de su gloria. Quizá mientras otros jóvenes se ocupaban, recuerdo que en mis inicios, antes de empezar a leer el texto, mientras otros jóvenes se ocupaban de conocer a Dios en plenitud, de conocer que Dios lo use, de conocer que un don en ellos pueda salir a flote, de conocer una exhibición. Yo pasaba mi tiempo tratando de conocer al Dios Todopoderoso, tratando de tener una experiencia espiritual con el Dios Todopoderoso. Pero si tú estás acá, hermano, es para que tú sepas que si hay un Dios todopoderoso en el cielo, si hay ángeles, y de eso vengo a hablarte. Mis experiencias con los ángeles y con los cielos abiertos. Quiero leer la palabra de Dios en Isaías, en su capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: y en el año que murió el rey Usías, repito, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro dabas voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Oh Dios mío, quiero repetir esto. Puedo sentir una presencia subliminal. Puedo sentir algo sobrenatural. Ay, Dios mío. Dios. Yo creo que hay personas que van a compartir esto
que van a compartir esta poderosa visión. Creo que hay personas que le va a gustar, porque a la persona le gusta que le hablen del mundo espiritual, y más cuando se está hablando del Dios de la gloria. Yo quiero que usted o todo aquel que ve este video me ayude a compartir y le abran los ojos de lo que son los ángeles a las personas. Quiero repetir el texto. El año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban todo el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y cuando volaban el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios mío, Padre. Esto es algo poderoso. Quiero empezar con este encabezado. Primeramente, partiendo desde la perspectiva angelical, todo se deduce por jerarquía. Nos muestra aquí en el libro de Isaías. Isaías, en tiempo de rey Uzías, la persona de aquellos tiempos pensaban que todo hubiera terminado. Pensaban que todo para aquel reino hubiera acabado, porque había morido un rey, ay Dios mío, al cual las personas tanto amaban. Y por lo tanto, pensaron que cuando ese rey partiera, la gloria de Dios no iba a verse, no iba a habitar. Por lo tanto, el profeta Isaías entró en una comunión con Dios, y es allí donde tiene esta visión, y es allí donde Dios le muestra su gloria. Por eso dice la palabra: en los tiempos, en el año que en el rey Uzías murió. Porque aquella persona de aquel reino pensaron que todo se terminó ahí. Pero es acá cuando se levanta un profeta y empieza a tener contacto con Dios para mostrarle a un pueblo que hay un Dios todopoderoso que aún vive. Y consigo empezar con este cabezado. Primeramente, cuando partimos de la perspectiva angelical, los ángeles no tienen alas. La Biblia no especifica que los ángeles tienen alas. Aquí en el libro de Isaías no está hablando de otro tipo de ser, de otro tipo de entidad espiritual que no es un ángel. Hello. Si no se está refiriendo a querubines y serafines. Cada una de estas jerarquías cumple una asignación, y cada una de estos seres son de manera distinta. Por eso las escrituras lo describen de manera diferente. Cuando la Biblia se especifica a ángeles, es ángel. Cuando habla de querubín, serafín, arcángeles, son otras jerarquías de manera distinta. Pero nunca en un texto bíblico va a encontrar que un ángel tiene ala, ya que el término ala se interpreta de una manera. Quiero decirle esto porque cuando Dios me mostró los ángeles, ninguno lo vi con alas, no tenían alas. Y es algo que hoy en día se habla poco. ¿Por qué le digo esto? Bueno, la palabra ángel lo que tiene que ver con un mensajero. Los ángeles, cuando venían a la tierra a visitar al ser humano, eran entidades que no tenían la facultad, ni tenían alas, sí tenían la facultad de poder volverse humano y visitar a los hombres en la tierra. Por lo tanto, el término alas, cabe destacar que está en una perspectiva refiriéndose, hablando humanamente. El término ala cae desde la perspectiva refiriéndonos humanamente, ya que ese término solo las aves, los pájaros del cielo, solo todo lo que vuela en el cielo tiene ala.
Un ángel no necesita una ala porque es espíritu. Y cabe destacar que cuando analizamos la parte crítica y usted se sienta a analizar y usted dirá, bueno, varón, pero un ángel no puede tener alas porque un ángel en este espacio físico, si es una entidad espiritual en la tierra, no necesita alas porque el espíritu es espíritu y puede abrir portales dimensionales, puede trasladarse de un lugar a otro, de un estado a otro. ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Pero no indique que los ángeles tienen ala. Todo aquel que se sueña con ángel teniendo ala, los ángeles no tienen ala. Dios no es un Dios de confusión. Ya que el término ala, repito, se refiere a lo terrenal. Se refiere a este espacio, dimensión llamada materia, llamada física. Por lo tanto, un ángel no necesita alas si es espíritu, ya que el término ala se refiere a lo material, no necesita una ala en el espíritu. Pero aquí cuando vemos en el libro de Isaías que dice que aquellos querubines, serafines, tenían alas, pero allí el simbolismo, allí estos seres que no son ángeles, sino que especifica que son querubines y serafines, que dice la palabra que cada uno de ellos se cubría su rostro. Pero ¿por qué se cubrían su rostro? Porque nadie en esencia pura, repito, hubo un apagón, pero nada podrá detener la gloria sublime y lo que Dios quiere establecer en el nombre de Jesús. Bueno, de manera geográfica y partiendo desde esa perspectiva, aquellos ángeles cubrían cada uno su rostro. Y cada uno de estos ángeles que cubría su rostro era porque no podía contemplar la gloria, el poder absoluto del Dios Todopoderoso. Solo le quedaba aclamar y expresar santo, santo, santo. Porque, ay Dios mío, no hay ser, no hay nada que pueda, dice la palabra, que pueda ver la gloria del Padre y que pueda subsistir, que pueda vivir. Por lo tanto, recuerdo que en un momento de mi vida, en una ocasión, yo me encontraba orando, yo me encontraba clamando delante de Dios en un momento bien difícil en mis inicios. Y yo me encontraba en mi iglesia, en el templo de Jehová, solo. Aquel lugar era techado de zinc. Y recuerdo que esa noche estaba llovinando mucho, estaba lloviendo, estaba cayendo mucha agua del cielo y solo se escuchaba el sonido del zinc. Y yo en la soledad, allí en la presencia de Dios, a lo que hoy en día le llamamos silicio, que es acostarse, sacrificar tu cuerpo, sacrificar tu carne, allí en el piso, allí yo me encontraba en oración. Y allí toda la iglesia, todo el templo, mientras llovía, empezaba a llenarse todo el templo de agua. Y yo me encontraba en un lugar arrinconado, donde solo estaba yo y la presencia del Padre. Y yo recuerdo que estando allí, yo empezaba a llorar. Y yo le decía al Padre, llorando con lágrimas, derramándome delante de Él. Yo le decía al Dios Todopoderoso: ¿acaso no soy digno? ¿Acaso no soy merecedor de ver un poco de tu gloria, de ver un poco de tu esencia, de ver un poco de ti? Y yo recuerdo, hermano, que mientras pasaba momentos llorando aquí en aquel lugar, ya toda la iglesia, todo el templo estaba lleno de agua porque se estaba filtrando agua por el techo. Y yo tuve que arrinconarme en un rinconcito del templo. Y allí, mientras estaba cayendo toda esta agua, mientras todo el lugar se inundaba, y yo allí me estaba mojando porque todo el piso empezó a llenarse como si estuviera lloviendo dentro. Aleluya. Lo que te quiero decir es que
la gloria del Padre, la gloria del Dios Todopoderoso, en aquel momento pudo visitarme. He aquí cuando tuve una de las visiones más poderosas de mi vida. Y he aquí cuando pude ver la gloria de Dios en aquel lugar, en aquel entonces. En aquel momento recuerdo que mientras el piso estaba todo lleno de agua y yo me estaba mojando, seguía llorando y diciéndole a Dios, repitiendo en voz alta: Señor, es que no merezco, es que no soy merecedor de tu gloria, es que no merezco ver algo de tu gloria, es que no merezco ver algo de tu plenitud. Y es allí, hermano, donde pude tener esta gran visión, un éxtasis. Allí mis ojos se agudizaron, allí mis ojos se endulmecieron. Y lo primero que pude percibir y lo primero que pude ver en el mundo espiritual fue lo siguiente. Cuando entro en esa gran visión, me veo yo en una casa. Y cuando yo me encuentro en esa casa, veo un paisaje donde veo muchas personas que están haciendo mucho ruido, y yo en medio de esa casa, de ese lugar, yo decía: ¿y por qué estas personas hacen mucho ruido? ¿Por qué están voceando? ¿Por qué tanto alarmamiento? ¿Por qué tanta bulla? Y recuerdo que cuando me asomo a la ventana y miro hacia abajo, veo muchísimas personas mirando hacia el cielo. Y yo, Dios mío, ¿y por qué estas personas están aquí anodatados, mirando al cielo, mirando hacia arriba? ¿Qué es lo que están viendo? Cuando yo miro hacia arriba y empiezo a mirar hacia el cielo, lo primero que veo son estrellas. Y lo primero es que cuando visualizo esas estrellas, empiezo a ver como esa iluminación, como esa luz, y empiezo a decir: Dios, pero esas no son estrellas. Con razón estas personas se quedan mirando anodatados, se quedan mirando compungidos, mirando con esa longitud. Y yo digo, y empiezo a decir: Señor, estas no son estrellas, porque esto brilla más que las estrellas. ¿Qué será esto? Porque veo luz en forma de estrella que iluminan, pero iluminan y resplandecen más que las estrellas del cielo. Inmediatamente mis ojos hicieron como un microscopio, como un telescopio, y se trasladaron hacia el cielo. Y es allí cuando los cielos se abrieron. Y yo pude empezar a ver los ángeles. Y a pesar de todo, de empezar a ver los ángeles, cuando mis ojos se enfocaron y entraron como allá a esa dimensión, los cielos se empezaron a abrir. Empecé a escuchar voces que ningún oído humano, ni siquiera mis oídos humanos hubieran escuchado. Empecé a escuchar una adoración hacia el Dios Todopoderoso subliminal. Y solo me costaba decir: pero nunca he escuchado voz alguna como esta en la tierra. Dios mío. Y veía como un pelotón de ángeles se paseaba con una vestidura espiritual, como si fuera transparente, que tú pudieras visualizar a través de ello. Y cada uno se pasaba como si fuera un ejército. Todo era perfecto. Todo iba con coidonía. Todo iba con orden. Todo iba con perfección. Ay, Dios mío. Y cada uno de estos ángeles caminaban de manera agrupada. Iban como en el aire, como flotando así. Y caminaban en grupos. Y era como una vestidura transparente, pero llena de luz. Y podían resplandecer. Las estrellas que yo estaba viendo no eran estrellas, porque cuando Dios me hizo visualizar y entrar mis ojos como si fuera un telescopio, entrar allá, cuando esos cielos se abrieron, yo empecé a escuchar voces que nunca hubiera escuchado en la tierra.
Yo empecé a escuchar una adoración, una voz subliminal, y lo que solo me costaba decir: Padre, nunca he escuchado voz alguna en la tierra. Nunca he escuchado una voz tan angelical. Nunca he escuchado voces tan sublimes. Y cuando visualicé los ángeles, ninguno tenía alas, sino eran entidades espirituales de luz. La Biblia dice que Dios es luz y es espíritu. Por lo tanto, el reino espiritual está lleno de luz. Esas estrellas que yo visualicé, todas eran como luz, pero no eran estrellas. Porque cuando Dios acercó mis ojos, no sé si alguien ha tenido la experiencia espiritual, que ha tenido en revelación que sus ojos se transportan como un binocular o como un telescopio y puede ver de manera más cerca y más simple. Y es ahí cuando mis ojos se abrieron y pude tener esta gran visión poderosa. Quedé totalmente anodado, quedé totalmente impactado, pero el impacto más grande mío fue que nunca escuché una adoración como la que escuché. Nunca escuché voces, no sé ni cómo explicarlo, porque era una voz tan subliminal, era una adoración tan subliminal que se escuchaba en aquel lugar. Y solo me costaba repetir y decirle: Padre, nunca he escuchado voz alguna en la tierra. Nunca he escuchado adoración alguna. Nunca he escuchado voces como esta. Y allí cuando volví en sí y empecé a llorar delante de Dios en el templo, y le dije a Dios: si eres tú, Padre, porque estaba totalmente impactado. Yo esperaba ver los ángeles con alas. Y es allí cuando Dios me enseñó nuevamente la visión. Otra vez caí en un éxtasis y me fui de este mundo. Porque le pedí de nuevo a Dios: muéstrame de nuevo. Y es allí cuando de nuevo aparecí en aquel lugar y podía ver los ángeles en grupo pasearse, como usted ver un pelotón de soldados caminar de manera perfecta al mismo ritmo, pero aquellas entidades con esas vestiduras espirituales en espíritu, como un vestido así como estilo como una falda, pero encendido en luz, prendido como en una luz, pero en una luz que tú podías ver a través de ello. Y allí nuevamente pude ver nuevamente los ángeles y sin alas. Cuando la Biblia habla de ángeles, nunca la Biblia registra que un ángel tiene alas, ya que la Biblia dice que son los serafines, los querubines, los que tienen alas, ya especificándose a que es otra jerarquía de que no son ángeles. El problema de nosotros los seres humanos es que hemos interpretado todo como ángeles. Y el mundo espiritual es muy complejo. Solo no habitan ángeles. Sí habitan más entidades de parte de Dios, como estas especies llamadas querubines y serafines, que con algún propósito Dios la creó, que sí tengan esa facultad. Porque la Biblia registra que cada una de estas entidades se cubría su rostro cuando podía contemplar la gloria del Padre y podían pronunciar santo, santo. Así que espero que este video sea de gran bendición para tu vida y que las grandes experiencias que tú tengas con Dios y el Espíritu de Dios nunca van a ser de confusión. Sino Dios va a ser un Dios claro, certero, y será un Dios no contradictorio a su palabra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nos estaremos viendo para una próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús.